Pues vamos a la palabra del día de hoy. Ya está la imagen ahí. El tema se llama 12 hombres ordinarios, ¿sí? Entre paréntesis dice el dolor del crecimiento, la parte 1. Vámonos a la palabra. Vamos a Mateo 10, capítulo 10, del 1 al 4. Ok, mi hermano, en la versión que tú tengas. Mateo capítulo 10, y a Dios gracias, hoy empezamos el capítulo 10. Ha pasado aproximadamente un año y un mes y hemos llegado al capítulo 10 por la gracia de Dios. Entonces les comentaba yo la vez pasada que probablemente en otros 2 años más terminemos el Evangelio de Mateo, si Dios nos presta vida y si Él así lo quiere. Ok, mis hermanos, vamos a la palabra y cito Mateo 10, versículo 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por estos 4 versículos, Señor, en donde viene una cantidad de enseñanza que hoy nosotros, danos la oportunidad, Padre, a través de tu Espíritu Santo, de valorar, para entender, Señor, por qué estamos aquí, por qué de tu elección y de tu llamado. Y que Dios quiera, hermanos, que a través de esta predicación, aquellas dudas que tenemos para poder acudir al llamado que Dios nos ha hecho, hoy se disipen todas esas dudas, miedos, malas ideas, para que de una vez y hasta que entregue mi vida, yo pueda seguir sirviéndote, Señor. Hermosa alabanza cantamos hace rato, Padre, para tu honra y para tu gloria, donde decíamos, no desmayaremos, serviremos al Señor. Muchas gracias, Padre. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén. Ok, ahora sí, mis hermanos, dada la profundidad con que se ven estos versículos, mi hermano, se ha dividido en 2 partes. Y tú dirás, pastor, son 4 versículos. Sí, mi hermano. Pero los 2 primeros contienen una gran cantidad de enseñanza. Hoy vamos a ver los 2 primeros versículos del 1 al 2 y la próxima semana vamos a ver los versículos del 3 al 4. Parte del 2 y del 3 al 4. ¿Ok, mi hermano? Entonces, dice el título de este sermón, 12 hombres ordinarios, ¿no? Y si tú buscas en tu diccionario qué quiere decir ordinario, o sea, hombres totalmente comunes, sencillos, algo no extraordinario, algo no fuera de serie, algo que realmente son personas comunes y corrientes como tú y como yo. Hombres inclusive que no tenían preparación, ¿sí? Hombres que inclusive no tenían una gran relevancia en el mundo, no eran famosos, no habían pasado inclusive probablemente ninguno de ellos por escuelas rabínicas para poder ser sacerdotes, para poder ser parte de lo de la enseñanza de lo que daban en aquel tiempo, sino simple y sencillamente hombres comunes y corrientes, ¿sí? En los versículos pasados nosotros observamos que el Señor los mandó a orar. ¿Para qué los mandó a orar? Para que hubiera más obreros para la cosecha.
El Señor de la mies, hoy sabemos que es el Señor de la cosecha, y observamos claramente que la cosecha es para vida eterna, pero también para condenación. ¿Ok? Él los manda a orar para que haya más obreros para esa cosecha. Ahora los va el Señor a convertir en obreros. A través de este llamado, dice aquí, entonces llamando a sus 12 discípulos, ¿sí?, les va a convertir en obreros para anunciar, para proclamar, para llevar este mensaje a toda la humanidad, entera completamente. Esa humanidad, hermanos, recuerden que está perdida, ¿sí? Y de esa humanidad formamos parte tú y yo. Entonces, hermano, déjame decirte que a través de esa humanidad perdida nosotros observamos que el Señor nos vio como unas ovejas totalmente dispersas, totalmente perdidas, ¿no? De por sí, tú sabes que el animalito está considerado como el animalito más torpe de toda la creación animal, ¿no? Es miope, ¿sí? Se pierde, o sea, fácilmente si se sale del rebaño. Ahora imagínate que el Señor voltea y ve una gran cantidad de ovejas dispersas, una muchedumbre totalmente perdida en sus razonamientos, en sus conocimientos, en sus concepciones de la vida, en todo esto con un pecado dentro de nosotros y totalmente olvidadas de la mano de Dios. ¿Sí se entiende? Entonces, a eso los va a convertir ahora el Señor, en esos obreros, para anunciar a esa humanidad perdida el concepto bíblico, ¿sí? El concepto bíblico, aquí nos dice esta parte, que es orar, ¿sí? Él los mandó a orar, Él los mandó a la oración, pero no nada más es orar, porque si tú únicamente eres una persona únicamente de oración, o sea, te quedas totalmente a la mitad. No, es orar y practicar. Al ir a la oración, nosotros vamos a tener una relación íntima con el Señor. Al tener una relación íntima con el Señor, va a haber un deseo ferviente de poner en práctica lo que yo voy a dialogar, lo que yo voy a estar en comunión con Él a través de la oración y la palabra, y va a haber un deseo fuerte de practicar esto, hermano. La salvación es por gracia. Sí, eso lo sabemos perfectamente. Es un regalo inmerecido, y que una vez salvo, la fe tiene que ser con obras. O sea, la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero una vez que ya uno es salvo, uno tiene que dar testimonio de esa fe a través de obrar, a través de practicar, a través de poner a la práctica, mi hermano, todo lo que vamos aprendiendo, ¿sí? Entonces dice aquí, el Hijo de Dios tiene que trabajar. Entonces, ¿en qué va a trabajar? Él ya tiene un trabajo secular, él ya tiene habilidades que le fueron dadas por Dios desde un inicio, desde su nacimiento, pero ahora tiene que trabajar en el Evangelio. Ahora Dios le va a dar la sabiduría para poder equilibrar lo que es su trabajo secular, en lo que él se desarrolle, en lo que él haga, ¿sí? Pero las metas, los propósitos, ahora tienen que ser del Señor. Ya lo mío, ya me di cuenta que mis metas, mis propósitos, mis anhelos son egoístas. A través del Evangelio yo me puedo dar cuenta de esa situación. Los apóstoles también. En este caso, si tú observas aquí, primeramente les llama discípulos. Hay un llamado a los discípulos, ¿sí? En ese tiempo, con los discípulos, el Señor trabajó solo. Si tú observas los evangelios, en ese tiempo,
El Señor estaba trabajando solo únicamente. Era un solo obrero en todo el globo terráqueo, porque ellos eran sus seguidores nada más. Juan el Bautista era el que predicaba también, y en ese momento ya estaba preso. ¿Quién era el único que se encontraba predicando en todo el mundo? Jesús. Jesús era el único que se encontraba. Jesús era en ese momento el único obrero en toda la tierra, hermano. Eso es algo que a veces pasa desapercibido. Él los llama, pero aún no están trabajando, ¿sí? Dice el verso 1, llamando a sus discípulos, 12, ¿sí? Los va a confrontar. Los va a confrontar y te va a confrontar a ti en este momento. Él te quiere a su servicio. Él quiere que desarrolles el trabajo por el cual y para cual tú fuiste salvado, hermano. ¿Recuerdas? Tú fuiste salvado con el propósito de parecerte en todo a Jesús. Tú te tienes que parecer a Cristo el Señor. Y Cristo el Señor vino a servir, no a ser servido. Entonces, de esa manera es como Él te va a confrontar. Él te quiere a su servicio. Y estar a su servicio es la excelencia de comprender por qué vives, existes tú, y por qué vivió Él y existió Él cuando estuvo aquí en la tierra. Y por qué existe ahora. Mira, hermano, en la tierra hay un dicho que dice así, a lo mejor tú ya lo has escuchado, dice, lo bueno es enemigo de lo mejor. Y sí se entiende, ¿verdad?, el concepto que se quiere expresar en ese famoso dicho. ¿Qué es bueno para ti? Cuando tú llegas y empiezas a tener conciencia y empiezas a crecer y empiezas a darte cuenta que hay cosas buenas en la vida y hay cosas malas, porque Dios nos puso una conciencia desde un inicio. Y entonces eso bueno es que tú quieres tener un modus vivendi, tus padres o quien te guía te alienta y te incita a que tú tengas probablemente una profesión, probablemente tengas algo con que vivir de una manera decente, que te procures en la vida, que si no eres un profesional, seas un buen elemento que pueda crear una empresa, o sea, que sobresalgas, que destaques en la vida a través de un trabajo, a través de propósitos, porque el día de mañana te dicen, tú vas a querer tener una familia, vas a querer tener una casa, no pagues renta porque la renta esto, entonces ten un automóvil, o sea, cómprate una casa, empieza a mejorar. Esas cosas son buenas, hermano. Lo que uno no sabe es que uno trae un pecado que lo separa de Dios. Y por ahí alguna vez se llegan a casar, alguna vez asistes a un evento religioso y como que escuchas de lejos que hay alguien que es superior a ti, que hay un Dios, ¿no? Pero tú sigues enfrascado en tus planes, en tus propósitos, y Dios se le ve como algo que forma parte de la vida, ¿no? La parte religiosa de la vida. Y que es bueno creer en alguien, es bueno tener una fe, es más, muchas veces te esclavizas a las famosas idolatrías y tienes esto en tu vida. Y muchos dicen, eso es bueno. Pero eso bueno, que no es ni tan bueno, es enemigo de lo mejor. Y cuando tú, hermano, por la circunstancia que sea, llegas a conocer a Cristo, eso es lo mejor. Esa es la excelencia de la cual yo te hablo aquí, que estar a su servicio es la excelencia para comprender por qué vivo y existo. Anteriormente yo me había conformado, vamos a hacer la comparación con comer de la migaja que cae de la mesa. ¿Sí? Estaba yo abajo de una mesa, había un banquete tremendo y yo cuando prefería todo eso, cuando eso era mi vida, cuando yo estaba conforme con eso, o sea, era comer de la migaja que cae de la mesa. Cuando conozco a Cristo, Él me sienta a su mesa. ¿Recuerdas la predicación anterior? Él lo sentó a su mesa. Decía el pasaje de Mateo que cuando ellos salieron del mar y corrieron hacia Él,
Él ya les había preparado un pez y un pan, los estaba esperando con comida. En la aplicación así es, hermanos. Nosotros buscábamos afanosamente en otro tiempo lo bueno, lo excelente, decíamos, ¿no? Si tuviste un doctorado, si tuviste, no sé, la capacidad de tener talento y triunfaste en la vida y pasaste a ser de los VIP y cosas de estas, habías tenido éxito. Si habías nacido en un hogar pobre y habías muerto en un ataúd de lujo, habías triunfado en la vida. Toda esa basura, dice Pablo, es basura. Ahora que conozco a Cristo, todo eso lo tengo por basura. Entonces, cuando tú observas que estar a su servicio es la excelencia por lo cual hoy yo vivo y existo, es el llamado que está haciendo aquí. Y entonces, vámonos a Hechos. Vámonos al libro de los Hechos, hermano. Libro de los Hechos, en el capítulo 13, libro de los Hechos, capítulo 13, en el versículo 2. Fíjate lo que dice aquí. Mientras ministraban al Señor y ayunaban. O sea, Dios me ministra, es verdad. Los hermanos me ministran, o sea, me traen las cosas de Dios, recurso divino, ¿ok? Atendiendo una necesidad humana que yo tenga, ¿ok? Para a través del vaso amoroso. Pero si te das cuenta lo que dice aquí, mientras tu servidor, ¿sí? Ellos eran servidores del Señor. En Hechos, ellos ya eran servidores del Señor, ministraban al Señor. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, ¿ya te daste cuenta cuál es la forma de ministrar al Señor? ¿Ya te das cuenta cómo es nosotros poder servirle al Señor? O sea, utilizar esos mismos recursos divinos, ¿sí? A través de qué, de una necesidad que observamos o de un propósito que observamos que tiene el Señor para nosotros, y a través del ayuno ellos oraban y ministraban al Señor. Dice, el Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es una persona, hermano, y dijo, ¿sí? Aquí no sabes tú si realmente les habló audiblemente o nos habla como el día de hoy a nosotros, a través de nuestro espíritu. Es una forma tan preciosa que tiene el Espíritu Santo de comunicarse con nosotros como se comunicó con aquellos en ese entonces, ¿no? Apartadme a Bernabé y a Saulo. O sea, apartar es ser santo. Apártame a estos dos santos, ¿sí? Para la obra a la que los he llamado, dice. Llamado a. Así como en ese momento estaba llamando a los 12, posteriormente te va a llamar a ti, me va a llamar a mí y a toda la generación de cristianos que por su voluntad van a ser nacidos de nuevo. Si tú te consideras un cristiano, Dios quiera, hermano, Dios quiera que a través de esta predicación, o sea, tu forma de ver tu relación con Cristo cambie verdaderamente para que tú estés dispuesto. Él no te está pidiendo que dejes los anteriores trabajos o los trabajos en los que estás o la forma que tienes de ganarte, pero tú vas a encontrar sabiduría para desarrollarlo. Entonces, esa es la manera. Ellos son llamados aquí discípulos, ¿sí? ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz del maestro, alguien que va a seguir a alguien que le enseñe, alguien que no se cree mayor que su maestro. Aquí les está llamando discípulos y posteriormente les llama apóstoles. O sea, es un proceso de crecimiento. El crecimiento requirió etapas, hermano, ¿sí? Para los apóstoles. Ya en el video observaste que es apostoloi, ¿no? En griego, ¿no, mi hermana? Apostoloi, ¿sí? Entonces, son etapas. La vida
que Dios nos ha dado, desde que nacemos hasta que morimos, vamos viviéndola por etapas, hermano. ¿Sí? En este crecimiento va a haber dolor. En este crecimiento, hermano, no va a ser fácil. Este crecimiento nos va a enfrentar a muchas cosas que antes rechazábamos de nuestra propia persona. Porque nosotros tenemos un problema y un pecado muy grande, es el orgullo, es la soberbia, es la vanidad. Nos va a enfrentar el Señor a eso. Nos va a pegar fuertemente en el corazón para quitarnos la máscara con la que hemos nacido y vivido durante mucho tiempo, y esa persona por la cual yo me veo al espejo y digo, wow, qué fabuloso soy. O sea, el Señor la va a desquebrajar con un mazo tan tremendo que es su palabra, hermano. Él dice que es una espada de dos filos que corta, penetra hasta el fondo, te hiere. Por eso hay dolor al crecer. Si tú observas a un niño, por mucho que lo cuides, un día se te va a caer de la cama. ¡Pum! Y va a chillar y se le va a hacer un chichón. Cuando empieza a caminar, se va a ir de bruces. Y tal vez se lastime su manita, tal vez se la quiebre, tal vez le salga un raspón, otro chichón. ¿Sí? Duele crecer, hermano. Por eso es que hoy nos va a enfrentar el Señor a esto. Primero llama. En las etapas, Él tiene un orden. Él es un Dios de orden. En las etapas del crecimiento, primero llama. Y eso no lo podemos nosotros resistir. Dice la palabra que es una gracia que no podemos resistir. Si tú vas a ese famoso versículo al que te voy a llevar por mucho tiempo y muy seguido, y yo creo que hasta que me muera, que es Juan 6:44. Vamos de nuevo a Juan 6:44. ¿Sí? Juan capítulo 6, versículo 44. Dice la palabra de Dios aquí. ¿Ya estás ahí, mi hermano? Ok, dice nadie, y nadie es absolutamente nadie, ni uno, ni la mitad de uno, nadie puede venir a mí si no lo trae. Esa es la palabra clave. Atraer, llamar, si no lo trae el Padre, dice, si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré el día final. Esa es la primera etapa. Tú tienes que ir a Cristo a través de la atracción que hace Dios el Padre hacia ti y te envía hacia Él. Hay otra parte, hermano, en la que te quiero llevar, que es Juan 10. Allá adelantito está el versículo 10, unas hojitas. Dale a tu Biblia, adelante, en el capítulo 10. Vamos a ver del 22, para que tú observes este diálogo que Jesús tiene con los fariseos, ¿sí? Donde Él les dice una cosa al final muy hermosa, que Él es uno con su Padre, ¿no? Y te lo voy a citar, dice, en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? O sea, estos hombres malvados, réprobos, que no le querían, que no le aceptaban, a los suyos vino y los suyos le rechazaron. O sea, le preguntaron, Señor, sé claro, por favor ya, o sea, sé claro con nosotros, ¿no? No nos tengas en suspenso. ¿Cuál es la pregunta que viene posteriormente? Si tú observas, dice, si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. O sea, ellos estaban deseosos de que Jesús les dijera, sí, yo soy ese libertador que les va a quitar el yugo paralizador de Roma y nos vamos a levantar en armas y vamos a hacer y a deshacer. Eso es lo que ellos querían oír. Mas, sin embargo, dice aquí, sí, dice, ¿dónde me quedé? Si tú eres el Cristo, dinos. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis.
Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Y ojo lo que dice aquí, ojo lo que dice aquí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Ustedes no van a creer en mí porque no pertenecen a este redil. Ustedes no van a servirme a mí porque ustedes, su padre es el diablo. Ustedes no van a llegar a esa excelencia de conocer por qué vinieron a este mundo, porque no son mis ovejas, porque el Padre no los va a traer a mí. Eso es lo que les está diciendo Jesús, ¿sí? Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Fíjate lo que dice adelante: mis ovejas oyen mi voz. Cuando Jesús está en la plena preparación de estos, ellos están escuchando su voz. Y tú vas a ver ahorita más adelante que no fue a las primeras de cambio, no les llamó y pum, porque es la primera etapa, el llamado. Pero les está diciendo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, porque hay un llamado. Ellas siguen caminando y yo les doy vida eterna, ¿sí? Y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Por eso les reafirma: yo y el Padre somos uno, pero no el mismo. En esencia, en atributos, en todo son lo mismo, pero son dos personas diferentes. ¿Ok? Entonces, una vez que hace esto, en la primera etapa que está llamando a estos 12 hombres ordinarios, tú tienes que ver también lo para ti. Ya te llamó. Ya estás en la plenitud del tiempo en conocer verdaderamente que sí te ha llamado. No con una idea vaga, hermano, no porque te digas cristiano, sino por la realidad de los hechos que presenta la palabra. Sí, porque ahora todo el mundo es cristiano, hermano. ¿Sí? Todo el mundo hace una profesión de fe falsa a través de una oración y dice que ya es cristiano. Mas sin embargo, aquí Jesús está diciendo dos aspectos importantes. El Padre te tiene que traer a mí y tú tienes que escuchar mi voz. Tú tienes que seguirme, ¿sí? Y de una manera correcta, porque hay mucho religioso que practica religiosidad, hermano, y que verdaderamente al Señor lo toman como la Cruz Roja, como lo que está pasando ahorita. Ahorita hay mucho fervor de mucha gente. Muchos están volteando a ver a Dios. ¿Será el Dios verdadero? Esa es la pregunta. Entonces ellos están diciéndole: primera etapa, tienes que estar seguro de ese llamado. Pero después viene, en la segunda etapa, el que los regenera. Hay un llamado. Y ese llamado, dice la palabra, que es desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Hay una elección. Y posteriormente viene una regeneración. Él lo tiene que hacer nacer de nuevo. El Señor, en su benevolencia y en su amor, tiene que hacerte nacer de nuevo. ¿Recuerdas aquel famoso versículo, hermano? Que yo me imagino que ya te lo debes saber de memoria. Juan 3:8. Ve a Juan 3:8. De memoria, hermano, te lo debes de saber ese. Dice: el viento sopla. ¿Recuerdas? Juan 3:8. Juan 3:8. Dice: el viento sopla donde quiere. Él no te pide permiso. Él no le pide permiso a nadie. Él obedece lo que Dios dice. Y el viento sopla. Y tú inclusive oyes su sonido. A veces chifla el viento, ¿no? Cuando está muy potente. Y lo escuchas el sonido. Pero no sabes de dónde viene. Tú no sabes de dónde viene. Dice el Señor, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No hay un control de tu parte sobre de esa regeneración. Es por gracia, hermano, por medio de la fe que Él te hace nacer, te regenera. Inmediatamente después de la regeneración viene la famosa conversión, a través de que Él pone en ti
el arrepentimiento y la fe, y tú empiezas a ser diferente. Tú vas a responder al llamado como estos hombres, pero no es fácil. Va a haber un dolor, va a haber un crecimiento, van a haber dudas, luchas, batallas, situaciones fuertes en la cual tienes que ir madurando a través de la poda, a través de las pruebas, a través de muchas cosas. Por eso es que no es fácil. Viene la tercera etapa. Hay que trabajar para adquirir práctica. ¿Ya llegaste? ¡Qué bueno! Eres un nacido de nuevo, gloria a Dios. ¿Realmente has comprendido lo que es el arrepentimiento? ¿Realmente estás viviendo el arrepentimiento a diario? El arrepentimiento es un cambio de juicios y actitudes. ¿Lo estás viviendo a diario? En esas luchas que tiene el cristiano por servirle a Dios, por no ofender a Dios, por ser santo, por trabajar todo esto, ¿realmente estás practicando esto? Gloria a Dios. Entonces dice el arrepentimiento que es un cambio de juicios y actitudes, y además ya tienes la confianza plena en que Dios todo lo puede, en que Dios va a hacer contigo lo que dice ese famoso versículo: no te va a dejar a medias. ¿Cómo dice ese versículo tan citado? No te va a dejar a medias. Lo que empezó contigo lo va a terminar. Cuando tú entregues aquí el último aliento de vida y mueras, ahí terminó la obra contigo y vas a su presencia. O sea, ten confianza en eso, hermano. Que si es de esto, que si es del otro, lo que vas a morir, como sea. Pero tú ya tienes la seguridad que cuando te pregunte la gente, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Crees que si mueras al rato vas a la presencia de Dios? Claro que sí. Claro que sí voy a su presencia. Tú ya lo tienes muy claro, porque el cambio se está desarrollando, el arrepentimiento va siendo diario, la confianza en Dios es diario. Tú sabes que naciste por la gracia de Dios, que tú no tuviste que ver nada, y entras a la tercera etapa confiado en eso. Ahora trabajo para practicar. Ahora eres un pasante. Ahora eres un pasante. Yo aquí veo a dos hermanas que han pasado esa etapa en su trabajo secular, ¿no? Ahora son los héroes, ahorita son los héroes ya ni el futbolista, ni el astronauta, no, ahora los médicos y las enfermeras son los héroes. Y qué bueno, mis respetos para ellos por la labor que están haciendo ahorita, ¿no? Y aquí hay dos de mis hermanas que han atravesado esto de pasantes, ¿no? En donde es difícil. Si ellas ahorita me platicaran dos experiencias de cómo las regañó un médico, de cómo les dijo en esa etapa: a ver, señorita, venga para acá, ¿por qué dejó la tijera y ya cosió al paciente y se la dejó adentro? ¿No? O sea, ellos van a empezar, los apóstoles van a empezar a trabajar esto. El Señor los va a empezar a mover en esto como pasantes. Nosotros también, hermano, nosotros también. O sea, muchas ocasiones aprendemos 2 versículos de memoria y ya dijimos que ya no somos pasantes, ya somos expertos, teólogos, maestros, que venimos de las escuelas Patito y ya queremos dar clase. No, tenemos que atravesar una situación. Vean lo que dice Marcos 6:7. Vámonos a Marcos 6:7. Marcos capítulo 6, versículo 7, y cito: reunió a sus 12 discípulos y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Esa asignación fue en un plazo corto, hermano. Hay una secta por ahí que, como no estudian la Biblia, ellos dicen que ellos están haciendo lo correcto porque Jesús los mandó de 2 en 2, por eso continuamente andan haciendo. Esto es lo que decía hace rato mi hermano Pepe, sacar de contexto un versículo para ellos ir haciendo una labor y andar predicando la mentira. ¿Sí? Pero otro día ahondamos en eso. Pero fue una asignación
a plazo corto, hermano, que les mandó el Señor como pasantes, les dijo, ya los llamé, ya nacieron de nuevo, ya están en el arrepentimiento y en la fe, ahora empiecen a chambear, empiecen a practicar. Y les dijo, vengan acá, de 2 en 2, vayan, ¿sí? Y les dio los elementos. Jesús los vigilaba, fíjense bien, Cuando tú eres un pasante, el maestro te está vigilando, no anda solo, anda contigo para acá y a ver, repórtame esto y a ver, repórtame aquello. O sea, el Señor los vigilaba, les instruía, los reprendía, ¿sí? O sea, hermano, tienes que hacer esto tú también en la actualidad. No puedes llegar al Evangelio y inmediatamente ser una persona con experiencia, ser una persona que sea maestro. Si tú no has pasado por ese proceso, aunque te sepas de memoria muchos versículos y aunque tengas una biblioteca entera en tu casa, si no has pasado por la vigilancia real de Jesús, si no has pasado por la instrucción real de Jesús y si no has pasado por la reprensión que te da, ¿sí? Entonces verdaderamente te has brincado esa etapa. No, tienes que hacerlo. Y ellos comprendieron en esa etapa, ¿sabes qué comprendieron? Como comprenden muchos en el mundo, lo incompetentes que eran sin su presencia. Ellos comprendieron perfectamente eso. Es lo que uno tiene que comprender. Cuando uno va a algún lado a predicar la palabra, no hay oración, no hay un sincero deseo, ¿sí?, de ponerse en manos de Dios antes de asistir. Y entonces hay fracaso, no hay presencia de Dios y regresas llorando, regresas frustrado, regresas malhumorado, ¿sí? Es más, en muchas ocasiones dices, yo quiero servir, adelante, aquí están los elementos, y resulta que no era verdad, porque no se ha atravesado este proceso. Ellos, cuando los mandaron de 2 en 2, ellos se dieron cuenta en ese trabajo que eran incompetentes sin su presencia. Fíjate bien, vámonos a Lucas 10:20 para que tú observes esto. Vámonos a Lucas 10:20. Lucas capítulo 10, en el versículo 20. Y cito: pero no se alegren de que los espíritus malignos les obedezcan. Alégrense porque sus nombres estén escritos en los cielos. ¿Recuerdas cómo llegaron eufóricos? Señor, Señor, los espíritus se someten a nosotros. Mira, yo casi estoy viendo, por mi propia experiencia que he atravesado también, cómo Jesús en ese momento ha de haber hecho esto. Por Dios. No, les dijo, no se alegren de eso. Asegúrense que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Por lo que les mencioné hace rato. ¿Ya tienes el llamado? Si eres predestinado, realmente tu regeneración, tu conversión, arrepentimiento y fe muestran eso, hermano, ¿o no? ¿O realmente eres una persona con religiosidad nada más? ¿O realmente fuiste a Cristo con un motivo equivocado y hoy que ves la de a de veras dices, no, si yo no lo quería así, si yo nomás lo quería para obtener esto o aquello? Por eso ellos lo que comprendieron en ese momento es que eran incompetentes. Él los mandó de 2 en 2, órale, vayan como pasantes a practicar. Y regresaron, y imagínense la cara de ellos cuando eufóricos. Yo recuerdo una vez que llegué eufórico con un hermano y le dije, ¿qué crees, hermano? ¿Que fui a predicar el evangelio? Sí. Y le prediqué y le conté mi vida y se puso a llorar la persona. Y me dijo, pues por eso se puso a llorar. Porque le contaste tu vida. No se habla de ti, se habla de Cristo. Y es que yo estaba acostumbrado a esa situación. Entonces, imagínense, le cuento mi vida, pues se puso a llorar. No, háblale de Cristo. Así ellos, ¿no? Cuando llegaron, maestro, ¿no? Los demonios, ay, por amor de Dios, dice.
En la cuarta etapa, una vez que el Señor Jesucristo resucita, porque ya viste las 3 primeras etapas, hermano, en ese dolor, o sea, todo lo que se tiene que atravesar, todos los errores que se tienen. Cuando yo me declaro incompetente ante su presencia, o sea, se supone que hay una necesidad fuerte de requerir su presencia. Y no es nada más en la oración. Ese es un estado íntimo, cercano, precioso, comunión, subir al trono de la gracia. Pero su presencia tiene que estar conmigo en todo momento, hermano. Dice, orad sin cesar, una actitud orante desde que me levanto hasta que me acuesto, en mi trabajo, en mis relaciones con la gente, en mis relaciones con los inconversos, en mi relación con quien sea. Yo tengo que tener la presencia de Dios. O sea, que inclusive las personas que están a mi alrededor sientan bonito el estar conmigo. Sí, porque a veces, o sea, como que en lugar de ser luz, en lugar de ser sal, las personas no se sienten a gusto. Yo les decía en matrimonios, ¿realmente tu pareja se siente a gusto contigo? ¿O eres una mujer que nomás obedece al Señor y te sometes porque le obedeces? Y está bien, pero tu marido realmente se gana esa situación de que se siente a gusto, tú te sientes a gusto con él. Entonces, pues así como que todos, así como que, no, pues necesito más trabajo, ¿no? Los varones, obviamente. Nosotros en ese momento. Así es, mi hermano. Entonces, una vez que el Señor Jesucristo resucita, ¿qué hace? Les entrega el Espíritu Santo. Cuando Él resucita, va y les entrega el Espíritu Santo, que estará con ellos y con nosotros siempre. Hechos 1:8. Eso es algo que tú tienes que recordar. Eso es algo que tienes que tener presente cada latido de tu corazón. Que el Señor, si Él te ha hecho nacer de nuevo, el Espíritu Santo está instalado dentro de ti, hermano, dentro de ti. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. ¿Sí se entiende, hermano? Si tú has nacido de nuevo, el Espíritu Santo está instalado en ti y tú tienes que hablar de Él. No nada más en la iglesia cuando vienes los domingos y decir, hermanito, Dios te bendiga, bendiciones. No con tu familia que es cristiana. En todas partes, en tu trabajo, en el camión, en la pecera, en el metrobús, en el mexibús, en donde sea, en donde te encuentres, tú tienes, porque les está diciendo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. ¿Qué es un testigo, hermano? Es alguien que dice lo que vio, oyó y habló la otra persona. Entonces dice, y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, no de ti, no de tu pastor, no de la iglesia que se está parando y que si ya se compró otra pantalla y que si no sé, no, de Cristo. Les dice, hablen de mí en todas partes. Y entonces 2 puntos: en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Pastor, me fui de vacaciones a la China comunista. Allá tienes que hablar de Cristo. Pero allá no son cristianos, no importa, allá tienes que hablar de Cristo. Me fui a Corea del Norte, allá tengo que hablar de Cristo. Me fui de visita con alguien a Cuautitlán de Romero Rubio. Allá tienes que hablar de Cristo. ¿Sí se entiende? Ok, entonces es importante que el Señor Jesús nos llamó. Es importante que el Señor Jesús, tú entiendas, mi hermano, no llamó a hombres, a estos hombres ordinarios por sus capacidades. Es importante que tú lo entiendas, porque mira, luego llegas a la iglesia, ¿en qué trabajas? Ay, no, es que soy cantor de no sé qué y toco la guitarra y, o sea, no te llamó por tus capacidades, ni eres para la alabanza.
Trabajé en una guardería 500 años. No, no vas a cuidar niños aquí. Aquí se instruyen. No te llamó por tus capacidades o por tu fidelidad, porque no somos fieles nosotros. El único fiel es Él. Nos llama a pesar de lo que dice este versículo. Por eso nos llama. Así que no te vayas con la finta de que te llamó porque eres... Muchas veces la gente, todos pasamos por ahí, llegamos y pensamos que como vemos los pecados de otros, nos comparamos con otros más pecadores, pues yo ni pecados tengo. Entonces, no, o sea, fíjate bien lo que dice Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios 1, para que te quites de la idea que el Señor te llama por la capacidad que tenías en el mundo. A estos hombres no los llamó por eso. Primera de Corintios, capítulo 1, en el versículo 27. Fíjate lo que dice aquí. En cambio, Dios eligió, llamó lo que el mundo considera ridículo. ¿Ya te diste cuenta por qué te llamó? Para avergonzar a los que se creen sabios. Ahora, es una situación donde los vas a avergonzar porque tú vas a conocer las profundidades de las cosas de Dios. No. Cuando tú, dice la palabra, muestras gentileza con aquel que te ofende, carbones encendidos pones alrededor de su cabeza. Ellos se sienten mal, se sienten avergonzados. Tú vas a tener que utilizar la palabra que Él te va a dar, pero no porque tengas capacidad, sino porque Él te va a transformar, hermano. ¿Sí? Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. La palabra poder, ahorita más adelante vas a saber qué significa. Sí, probablemente ya lo sepas. Dice aquí, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se consideraba como nada, y la usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. ¿Ya te diste cuenta por qué no te llama el Señor por tus capacidades, habilidades y tu gran carisma, por tu gran elocuencia, porque eres un orador? No, hermano, no. Yo he visto pastores, hermano, con una oratoria excelente, y tú has visto a tu pastor cómo tartamudea, ¿no? O sea, has visto que luego cantinfleo, ¿no? No tengo retentiva, o sea, pero no me escogió porque yo fuera un orador, sino Él me escogió, ¿sí? Y no por mis capacidades, para que su gloria brille de lo que Él puede hacer con alguien así. ¿Sí se entiende? O sea, Él va a hacer la labor, dice aquí, a través de una elección soberana, hermano. Tú sabes que Él hace lo que quiere. Por eso dijo, ¿cuál es lo más vil y despreciado? No te sientas importante. No te sientas ahora que, ¿no? Fíjate lo que dice Juan 15:16 a través de la elección soberana. Juan 15:16 a través de una elección soberana. Porque muchos no están de acuerdo en que Él haya elegido. Y Juan 15 es uno de los muchos versículos que corrobora tu elección. Ustedes no me eligieron a mí. Yo no lo busqué, yo no lo elegí. ¿Por qué? Porque estaba muerto en delitos y pecados. Dice, ustedes no me eligieron a mí. Es el que les dije 16, ¿verdad? Yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, hermano. O sea, un fruto duradero es que tú, si tienes amor, perdure. O sea, ya no pasión, ya no conveniencia, ya no ventaja, sino amor. O sea, inclusive Dios no lo considera ni siquiera como un sentimiento, sino como algo que realizar, a pesar de tener todo en contra.
que lo des, hermano, ¿sí? Y que perdure, no que tengas amor el primer año de casado, no que tengas amor por el animalito nomás cuando es cachorrito, y que cuando crece, como ya es un problema, lo abandones y lo tires. No que vengas a Cristo, hermano, y que tu amor verdaderamente vaya creciendo en Él, para que ese fruto se vea. Al árbol por su fruto se le conoce, hermano, ¿sí? Y otros se van a dar cuenta. Los otros también tienen espíritu, los otros también tienen inteligencia. Dios los ha capacitado y te van a hacer un juicio justo. Así que no te molestes cuando alguien te diga: hermano, yo no veo fruto en usted, ¿eh? Ay, mamá. O que tú tengas la capacidad honesta de pedirle a alguien: hermano, ¿cómo me ve? Ay, Dios. Y aquel que consideres que no le caes tan bien, para que hablen, ¿sí? Y digan. Entonces dice: frutos verdaderos. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. ¿Todo? Sí, pero conforme a su voluntad. Este es mi mandato: ámense los unos a los otros. Entonces, mi hermano, dice aquí que Él, ¿te das cuenta cómo elige de una manera soberana? Ok. El Señor Jesús oró y eligió, ¿cierto? Dice aquí Lucas 6:12. Vámonos a Lucas 6:12. Él, cuando eligió, se puso en comunión con su Señor. Lucas capítulo 6, versículo 12. ¿Ya estás ahí, hermano? Dice: cierto día, poco después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. O sea, hermano, yo no sé si tú alguna vez te has puesto a pensar, o sea, ¿qué es orar toda la noche? Porque como que se te haría así como tedioso, aburrido. No, yo creo que me duermo, ¿no? ¿No te has pasado una noche en vela? Yo creo que sí, ¿no? ¿Alguna vez en la vida te has pasado una noche en vela? ¿Qué haces cuando te pasas una noche en vela? Vas, abres el refrigerador, tomas la lechita, la calientas, te la tomas con mielecita a ver si te da sueño. Como no te dio sueño, prendes la tele, ves todos los infomerciales. O sea, en fin, ¿no? Y ya como a las 6 de la mañana empiezas a bostezar porque ya te venció el cansancio, ¿no? Y resulta que entras a las 7, pues ya no dormiste. Ahora, ¿qué te imaginas que es orar toda la noche? O sea, si nosotros sabemos de antemano que la oración es un diálogo con Dios, es una comunicación con Él, son peticiones conforme a su voluntad, es un diálogo que vas a entablar. ¿No te has pasado alguna vez platicando con alguien durante mucho tiempo, que esa persona te agrada, su conversación, sus temas, no sé, te la pasas bien con la persona? No necesariamente tiene que ser algo amoroso, algo filial, algo fraternal, donde te sientas con esa persona y te sientes a gusto. Así Jesús amaba a su Padre, ama a su Padre, y se pasó toda la noche, dice aquí en el versículo 12, ¿no? Dice: y oró a Dios toda la noche. 13, al amanecer, llamó a todos sus discípulos. ¿Cómo cuántos crees que eran? No, pues eran muchos, no nada más eran los 12. Llamó a sus discípulos y entonces, a través del diálogo que tuvo con su Padre toda la noche, Él pudo tomar la dirección de decir: tú, tú, tú y tú. Los más severamente incompetentes, los más severamente, como dice Primera de Corintios 1:27, lo más desechado del mundo, hombres ordinarios. Y les dijo en el versículo 13: y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles, y sus nombres son los siguientes. ¿De acuerdo? Entonces él primero oró y después eligió. Vamos a ver qué dice Juan 17:6, porque ahí eligió a 12. Eso lo tienes que considerar, que en ese momento él oró toda la noche para escoger 12. Pero esto será cierto, porque en Juan capítulo 17,
versículo 6, dice, el Señor está en la Santa Cena, y está haciendo la preciosa y hermosa oración sacerdotal. Esto, hermano, este capítulo 17 es toda la oración sacerdotal. Cuando no quieras o no puedas dormir, agárrate este capítulo, léelo, óralo, paladéalo, disciérnelo, y verás que como a las 4 horas te quedas bien dormido. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos, Padre, le dice. Yo me lo imagino aquí a Jesús, no lo dice la palabra, pero me lo imagino bien enternecido, así con un corazón de amor profundo, ¿no? Dice, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Si te das cuenta de lo que él está diciendo, tú me los diste, pero estos han obedecido tu palabra. O sea, les ha costado trabajo, han sufrido, han pasado por muchas vicisitudes, por muchas pruebas, pero han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti. Fíjate lo que dice el 20, de ahí sáltate al 20. No te pido solo por estos discípulos. Ahí entramos tú y yo, hermano. Esto de veras a mí me hace llorar cuando estoy en ese estado así como de... Cuando llegan esos estados en donde a veces quieres botar todo. Y voy a este versículo y dice, no te pido solo por estos, sino también por todos los que creerán en mí, por el mensaje de ellos. Y ahí entramos tú y yo. Jesús estaba orando en aquel entonces por ti y por mí, para que viviéramos este proceso, para que viviéramos estas etapas de crecimiento que valen la pena, hermano. Se preparan cuando el Señor Jesús los escoge. Ya están ahí. Nadie puede creer en el Señor Jesús si no aprenden de Él. Nadie puede creer en Él. Es una falacia, hermano, es una mentira cuando dicen creo en Cristo y no han aprendido de Él. Están afanados en aprender otras cosas. Ni parecen cristianos. Se preocupan por muchas cosas del mundo, pero menos de Jesús. No tienen el deseo de sentarse y leer algo y agarrar el medio masivo de comunicación y decir, miren lo que acabo de encontrar tan precioso. No. O sea, dice aquí, nadie puede creer en el Señor si no se aprende de Él, si no se pasa tiempo con Él. Ellos son los servidores más afortunados porque lo recibieron directamente. Estos lo recibieron directamente, enseñanza y ejemplo único, hermano. Estuvieron directamente con Él, del Santo, del Señor. Estuvieron ahí con Él. Ellos fueron muy afortunados, lo recibieron directamente. Vean lo que dice Mateo 11:29. Mateo 11:29. Mateo 11:29. Y cito: pónganse mi yugo, dice Jesús. Y tú sabes lo que es un yugo. Un yugo está considerado como algo pesado, algo que cansa. Pero dice Jesús, pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles. Déjenme, dice el Señor, déjenme enseñarles. Por eso se tiene que pasar tiempo con Él. Porque si no pasas tiempo con Él, si no inviertes tu vida en Él, si no tienes conocimiento de Él, por eso dice aquí, déjame enseñarte, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y entonces verdaderamente encontrarás descanso para tu alma. Pero hay que pasar tiempo con Él. Nosotros no somos fanáticos, hermano. Nosotros somos gente espiritual
gente nacida de nuevo, hijos de Dios, con sabiduría que viene de lo alto. Tenemos tiempo para trabajar, tenemos tiempo para divertirnos, tenemos tiempo para todo, hermano. Y en todo ese tiempo está Cristo en ti. Pero debe de haber un tiempo especial, que pases con Él, hermano, que te deleites de su palabra, que tu conversación, tu pensamiento, o sea, el espíritu renovado, hable de Él, hable del Señor de la luz, hable de Cristo. Nos dice, nosotros somos torpes e inútiles, pero Jesús es perfecto, hermano. Eso yo lo tengo que aceptar día con día. Yo soy torpe, hermano, soy inútil, pero Jesús es perfecto, Jesús es santo. El Señor Jesús nos va a sacar lo mejor de la capacidad que tengas. No lo va a hacer eso. El Señor Jesús no va a sacar lo mejor de la capacidad que tengas. Él no es psicoterapeuta, Él no es motivador, Él no es orador para levantar el ánimo ni levantar la autoestima, sino a enseñarte lo que Él puede hacer contigo con su poder divino. Ve lo que dice Mateo 13. Vamos a Mateo 13. Mateo 13, en el versículo 10. Fíjate lo que dice. Sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas a la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino. Les contestó. ¿Sí te das cuenta? Pero a otros no. Por eso él hablaba en parábolas. Él tomaba una enseñanza del mundo común y corriente para ver si entendía la gente que dentro de esa enseñanza común y corriente del mundo entendían la verdad eterna que él les quería expresar, Cuando habló del trigo, cuando habló de la oveja, cuando habló de la roca, o sea, cuando habló de todas estas cosas que son en el mundo comunes, sencillas y bien conocidas, a ver si la gente entendía, ¿no? Pero le dice a los discípulos: pero a ustedes no, a ustedes se les ha permitido entender los secretos del reino. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. ¿Ya se entendió? O sea, aquellos que dicen conocer a Jesús, pero que no se acercan a Jesús, pero que no leen la Biblia, que se la pasan viendo otras cosas, aún lo poquito que conocían, lo que conocieron, se les va a quitar de la memoria, de la mente, del espíritu, ¿sí? Entonces, por esa razón, dice, pero tienes que comprender que esto se lo dijo a los apóstoles, a los discípulos, ¿sí? A ustedes se les ha dado, pero había falta de entendimiento también de ellos. Muy seguido no entendían lo que su maestro enseñaba. Vean lo que dice Mateo 15, allá adelantito váyanse a Mateo 15. Mateo 15. En el versículo 15, para que observen, ¿no? Diciéndoles Jesús, y todavía no, y le dice el 15, Pedro le dijo a Jesús: explícanos la parábola. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? O sea, les está diciendo anteriormente, ustedes tienen que comprender, porque pasan tiempo conmigo, porque yo les he enseñado, yo los elegí, ya se les abrió la mente, el espíritu, ya está el Espíritu Santo. ¿Qué sucede? ¿Por qué no? Entonces, pero explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. 16, ¿todavía no lo entienden?, les dice el Señor. ¿Todavía no lo entienden?, preguntó Jesús. Porque seguido, ¿no? Pedro no entendió la enseñanza del lavatorio de pies, hermano. ¿Recuerdas qué dijo? Lávame completo. Dice Jesús: no, ya estás lavado. Nomás necesito limpiarte todos los días por tu pecado residual. Él no lo entendía. No entendieron la resurrección, hermano.
Sí recuerdan que les habló mucho tiempo de la resurrección, y cuando Él murió, se fueron a esconder. Bueno, en el capítulo que vimos el miércoles, no regresaron a su trabajo, regresaron a su chamba de pescadores. No entendían, lo vieron, sabían que era Él y como que tenían miedo, ¿no? Así pasa, por eso es un dolor de crecimiento, hermano. Se sigue siendo orgulloso, prepotente, altivo, codicioso, hermano. Así pasa en el caminar del Señor, ¿sí? Cuando tú te des cuenta, porque para eso es la palabra, para eso es el tiempo de pasar con Él, para que yo empiece a detectar verdaderamente en qué momento ya estoy siendo otra vez prepotente con los míos, con los demás, conmigo mismo, en donde estoy siendo altivo, codicioso. Marcos 9. Ellos se daban cuenta a través de su estancia con Jesús, y muchas veces no se daban cuenta, ¿no? Y Jesús los tenía que reprender. Marcos 9:30. Saliendo de esa región, viajaron por Galilea. Jesús no quería que nadie supiera que Él estaba allí, porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. Les dijo: el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos, lo matarán, pero 3 días después se levantará de los muertos. Ellos no entendieron lo que quería decir, sin embargo tenían miedo de preguntarle. ¿No? ¿Saben por qué? Dice: después de llegar a Capernaum, a instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué venían conversando en el camino? Les dijo: ¿qué hablaban? A ver, coméntenme, ¿qué hablaban? ¿Qué venían conversando en el camino? Pero no le contestaron, porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. O sea, el Señor les acaba de decir que iba a entregar su vida, y ellos venían a ver quién es el mejor, ¿no? ¿Para qué? Digo, así, hermano. O sea, por eso hay un dolor de crecer. 12 hombres ordinarios, ¿no? Y claro, la falta de confianza en su maestro se iba a manifestar también. Nosotros hemos pasado por ahí. Yo he pasado por ahí. Marcos 4:40. Marcos 4:40. Y no tiene nada que ver con el Juan Luis Guerra. 4:40. Dice: luego les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Ay, hermano, yo he estado ahí. Creo que hoy, a una manera global, muchos estamos ahí el día de hoy. ¿Por qué tienen miedo? Dice el 40. Y te pregunta: ¿por qué tienes miedo? ¿Todavía no tienes confianza en mí? ¿Estás siendo precavido o estás siendo exagerado? ¿Confías en Dios o eres alarmista? Realmente, ¿cuál es tu temor más grande? ¿Cuál es tu miedo más grande? Porque si a mí ahorita me preguntaran cuál es mi miedo más grande, yo les contestaría esto, hermanos: que mucha gente se está muriendo sin Cristo y se están yendo al infierno. Dios va a depurar. Dios nos ha dicho que esto no va a mejorar. Los que conocemos la Biblia, imagínense si estos ignorantes del día de hoy supieran de la gran tribulación. Imagínate. No tendrían tanto miedo, pero no lo conocen. Por eso dice el Señor: ¿tienes miedo? ¿Acaso no tienes fe en mí? Muchos se dicen cristianos, nacidos de nuevo, pero compromiso. No quiero compromiso. Dice aquí: pues la falta de confianza en Cristo genera debilidad. ¿Sí? La falta de compromiso
en Cristo, es por una falta, es lo que genera la debilidad en el compromiso. Yo apoyo, yo vengo, ¿en qué le ayudo, pastor? Sí, pero hasta ahí. Pero necesitamos el compromiso, hermano, dice aquí Mateo 26:35. Porque Jesús, los eligió de tiempo completo. Mateo, ¿qué dije? 26:35. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. O sea, el compromiso de ellos, que se echaron al decir, estamos contigo, Jesús, y no te vamos a negar, y así nos hagan lo que nos hagan, aquí estamos. Pero la falta de confianza en Él generó la falta de compromiso, porque cuando llegó el momento, huyeron. El dolor del crecimiento. Cuando el Evangelio habla de poder, es simplemente poder para hacer aquello que se me ordena por el poder del Espíritu Santo. Porque hay algo que Él les dijo al último. ¿Quién recuerda? Porque es un versículo el que vimos prácticamente. ¿Quién recuerda, hermanos? A ver, los que están ahí en casa, ¿quién recuerda? Ahí pónganle a María Esther ¿quién recuerda? Vámonos a Mateo 10 para que recuerden qué les dijo al último. Y les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Sí? Y ese poder, ese hacer, hoy para mí, porque yo ya no soy apóstol, ya no hay apóstoles, hermano, este poder era para ellos. ¿Ya se entendió? Muchas veces me preguntan, ¿en dónde dice, pastor, que el poder apostólico nada más era para ellos? Aquí, porque ya no hay apóstoles, hermano. Nosotros en Efesios 2:20 dice que a través de los apóstoles y los profetas se puso el fundamento. Ya está la zapata firme. Ya no hay más apóstoles, ya no hay más profetas. Aquí está. ¿Sí? Y a Él les dio ese poder, y esa falta de poder también se vio. La falta de confianza de ellos, porque cuando fueron a curar al endemoniado, le dijeron, no, lo echaron fuera. ¿Por qué no pudimos? Le dicen. Por la falta de fe. Entonces Él les reprendió mucho tiempo y les dijo, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Hermanos, estos hombres ordinarios vivieron un dolor de crecimiento. Nosotros también somos gente ordinaria que vamos a atravesar un dolor de crecimiento. A través de esta predicación, nomás lo único que ha hecho el Señor es recordarnos en qué etapa vamos. O inclusive, si no has entrado ni siquiera a la etapa. ¿Ya se entendió? Tú ve a través de estas etapas que vimos el día de hoy, en la primera parte, porque la segunda parte del versículo 2, 3 y 4 en la siguiente semana vamos a ver las características de estos 12 hombres, ¿sí? Y ahí nos vamos a reflejar mucho también, para que de esa manera, hermano, tú te des cuenta que hasta de un solo versículo se puede hacer una predicación expositiva. Y la verdad es que este solo versículo está para exprimirse más y más y más. Yo realmente me asombraba de veras de cómo de todo esto que dijo de este solo versículo del capítulo 10, versículo 1, lo que tenemos que vivir, hermano, como realmente sus servidores, sus discípulos, alguien que está dispuesto a entrar en las etapas. Y no importa que vayas en la primera, segunda, tercera, no importa, porque ya estés ahí, con una disposición fervientemente realmente a obedecerle lo que Él te ha mandado. Mis hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos honra y te damos gloria, porque a través de esta enseñanza tú realmente nos pones en la justa medida
de saber en qué momento estamos, Señor. Muchas gracias, Padre, porque a través de los 12 que tú instruiste y que fue un gran privilegio que estuvieron contigo, tú nos hablas a los millones que ahora estamos a tu servicio, Señor. En aquellos que realmente te amamos y tenemos un temor de ti, un respeto reverente. Muchas gracias, Señor. Yo te ruego en esta preciosa tarde, esta palabra haga su labor en los espíritus, Señor, que han escuchado de mis hermanos, para que ellos puedan, Señor, tomar decisiones a partir de hoy y puedan realmente ser honestos consigo mismos y de decir, aquí me encuentro yo. Muchas gracias, Padre. Yo te ruego por todos mis hermanos que están en su casa, escuchando este sermón por línea, por todos los que nos pudieron haber escuchado, que inclusive no sean parte de la iglesia. Yo te ruego, Padre, que tú les guardes, les cuides de cualquier enfermedad, de cualquier virus. Que seas tú su protección y su amparo, Señor. Que seas tú, Padre mío, el que les dé la confianza en ti, para que tengan que realizar lo que tengan que realizar a través de sus labores en el día. Yo te ruego, Padre, que tú extiendas tu mano todopoderosa y tengas misericordia de nosotros, para que de esa manera, Señor, no desmayemos y digamos con firmeza, Señor, serviremos al Señor. Muchas gracias, Padre. Mi casa y yo serviremos al Señor. Muchas gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén.